Lunes de Punto Medio, le agradezco a Juan Ignacio Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, Hamlet García, diputado federal de Morena, y Fernando Belanzarán, vocero del Frente Cívico Nacional, que estén con nosotros el día de hoy. Gracias a los tres. Encantado, compañero. Buenas noches. Comencemos con este tema que acabamos de informar, la propuesta de la CNDH. Juan, ¿qué opina MC al respecto? Bueno, yo creo que da una muy clara idea del tipo de instituciones que le gustan a Morena y al régimen. Las instituciones que se doblegan ante la propaganda, ante sus propios intereses, que la presidenta de esta institución, que ha sido muy relevante en muchos momentos de la vida del país, diga que no es necesaria una Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando estos se violentan de manera sistemática, permanente en este país, no solo por el gobierno federal, por los gobiernos estatales, por los gobiernos municipales, por muchísimas autoridades y por los actores privados. Me parece un acto de absoluta frivolidad que niega el dolor a miles y a miles de víctimas. Fernando. Es un tremendo retroceso. El mismo día que Rosario fue a la comisión permanente a dar su informe y a decir que debía desaparecerse la comisión, en la ONU se discutió y 300 países determinaron que México tiene una degradación en los derechos humanos. Lo hemos visto para el caso, por ejemplo, de los migrantes, es terrible, ¿no? En otros casos también son organismos con mucho prestigio, pero aquí en México no tienen quien los defienda porque creen que su labor es defender al presidente. Y ya sabemos que cuando ellos hablan del pueblo se refieren al presidente. Ese es el eufemismo. Hay que defender al pueblo, lo que realmente quieren es defender al presidente, y es lo que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos durante todo este tiempo, y ha sido deplorable porque era una institución importante que se conquistó de la parte de los ciudadanos, que se le ganó la autonomía para que ahora sea un florero que está en su peor momento y que, por cierto, nunca debió haber sido ombudsperson porque es impuesta por un fraude electoral. Primero, porque era dirigente de Morena y la Constitución dice que no puede ser ombudsperson siendo dirigente de un partido. Y segundo, porque aparecieron 2 votos. Está filmado, se contaron los votos de la gente que votó y aparecieron 2 votos mágicamente. Y bueno, casi se comen a Gustavo Madero, te acordarás, cuando quiso protestar en el día que le impusieron. Hamlet. La evolución de los organismos constitucionales es necesaria. Cuando se crean, obviamente atienden a una realidad del momento político que vive un país, una nación. Y bueno, la comisión ya cumplió con un ciclo importante, en donde se tuvieron avances en la materia de protección de derechos humanos. Y el punto central aquí es respecto a las determinaciones de la comisión, si van a ser vinculantes o no. Y ese no es un debate nuevo, es un debate que se ha tenido en las últimas 2 décadas por iniciativas que han presentado todos los partidos políticos. Aquí ya está la directriz, que se tenga una defensoría del pueblo y que esas recomendaciones sean vinculantes. Y agregaría algo más. Llegó el momento de reflexionar si necesitamos 33 órganos que defiendan los derechos humanos en el país, es decir, 32 a nivel subnacional de las entidades federativas y la otra a nivel federal. Porque por la crisis que tenemos en diversas entidades y los actos que cometen autoridades municipales, estatales y federales, se requiere, creo, un sistema que atienda a todo el país con una sola institución que cumpla con todos estos requisitos y parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión. No se trata entonces simplemente de la extinción, sino de la evolución. Claro, a los conservadores no les gusta. Pero la evolución, de acuerdo a lo que acaba de mencionar Juan y Fernando, ¿no sería someter a la CNDH a que esté al servicio del gobierno? No, sería someterla a que esté al servicio de la ciudadanía. ¿Quién es quien va a elegirla popularmente en la Yo creo que en muchos momentos ha mostrado, cuando se le dio, por ejemplo, la facultad de promover ante la Corte acciones de inconstitucionalidad, que promovió muchas muy importantes con independencia del poder público, que se enfrentó a distintos presidentes de la República, pues no habla de una subordinación y habla de estar al servicio de los intereses de la ciudadanía. Hay muchos debates en concreto que está mencionando el diputado que creo que sería importante tener, pero eso no es lo que comentó Rosario Ibarra. Yo creo que lo que propuso en este clima de tanta violación a tantos derechos humanos, donde tenemos tantas víctimas, de verdad es ofenderlas y es frivolizar una discusión que tendría que ser de las más importantes en el país. Fernando, ¿esta iniciativa realmente tiene posibilidad de avanzar? No, por el momento no. Y yo espero que, al revés, fortalezcamos a la Comisión de Derechos Humanos, pero en una cosa fundamental, garantizar su autonomía. Y voy aquí a corregir, amigo Juan Ignacio, no es Rosario Ibarra, es Rosario Piedra, que no tiene nada que ver con su madre. Sí. Es increíble cómo, frente a la militarización completa, se ha quedado callada. Frente, por ejemplo, al incendio de los migrantes que asesinaron, se quedó callada. Es un cero a la izquierda.
cuando más los necesitamos es un cero a la izquierda. Entonces, ¿por qué? Porque no les gustan las autonomías, todo lo quieren controlar y eso no lo esconden. Lo dice incluso el presidente en su mañanera, dice, es que estos órganos autónomos van en contra de lo que votó el pueblo, etcétera. Quieren que todo lo decida la mayoría, digamos entre comillas. Es la dictadura de las mayorías. Pero yo le quiero decir a Hamlet una cosa, es el problema de estudiar en el centro universitario Cúspide y ahí aprobar. Los derechos humanos es un logro del liberalismo. Es un logro de la lucha de libertad por los derechos del hombre. Es un triunfo liberal. Decir que quien defiende los derechos humanos es conservador es absurdo, porque por supuesto que hay conservadores que defienden los derechos humanos. Pero tratar de vincular la defensa de los derechos humanos con el pensamiento conservador es absurdo. No, las ideas son muy pequeñas. A ver, por supuesto que la Comisión de Derechos Humanos tiene retos importantes. Yo le diría que hay 3 derechos en los que tenemos que evolucionar. Primero, derechos económicos, sociales y culturales. Segundo, derechos civiles y políticos, aunque tiene facultades el Instituto Nacional Electoral, pero también ahí hay un pendiente. Y tercero, seguridad jurídica y orden constitucional. Esos son temas que se requieren a nivel nacional por detenciones arbitrarias que se tuvieron en otras épocas, y vivimos la guerra contra el narcotráfico que dejó decenas de miles de muertos, entre ellos muchos jóvenes que lamentablemente no vieron respetados sus derechos humanos. Y para eso está el caso de Nuevo León, de los jóvenes que fueron asesinados al interior del TEC de Monterrey. Entonces no pueden venir a querer dar lecciones de respeto a derechos humanos en el sexenio más sangriento de la historia. Este es el sexenio más sangriento de la historia, exactamente. Bueno, tienes toda la razón. Hoy se lo dijo Jorge Ramos, compañeros, al presidente, les pediría con los que datos por el oficiales. tiempo pasemos a los siguientes temas, porque si no nos vamos a quedar sin tocarlos y me parecen relevantes. Juan, salen las listas de plurinominales del PAN, PRI, PRD. Destaca que no hay ciudadanos, como se había dicho, que se incluirían. Rápidamente, en un solo comentario, ¿cuál es tu posición al respecto? Pedro, no hay absolutamente ninguna sorpresa. Lo que en Movimiento Ciudadano hemos denunciado desde hace mucho, y las razones por las que hemos dicho que no vamos en la alianza están ahí. Los 3 dirigentes de esos 3 partidos se ponen en el primer lugar para ir en el Senado. Los acuerdos que firmó Marco Cortés para la alianza en Coahuila y el hecho de que esos 3 dirigentes se hayan puesto en primer lugar muestra que para ellos el poder público es solamente para un beneficio personal, y por eso nosotros no caminamos con esa alianza bajo ningún motivo. Hamlet, concreto, por favor. Dice el expresidente Felipe Calderón, al que tanto admira Fernando: la vulgar ambición de Marco Cortés y aliados es un lastre para Xóchitl Gálvez. Solo les importan sus puestos y los de sus amigos, no el país. Pierden elecciones, han dejado a los ciudadanos a un lado, ahora solo buscan que X los lleve en ancas. Y eso es lo que amarraron en sus posiciones. Es que el tema es que ellos piensan que todo el mundo es de su misma condición, que todo el mundo tiene una correa. Yo fui crítico de todos los gobiernos, siempre he sido oposición y fui muy crítico por supuesto de la estrategia de Felipe Calderón, como luego fui crítico con Peña Nieto y luego fui crítico ahora con Andrés Manuel. Soy un crítico del poder, en eso he sido consistente y no tengo una correa de transmisión, entonces en eso no me vas a agarrar. Tú vas a encontrar mis críticas. Pero aquí no, es que, claro, ese es el tema. Sí, me hubiera gustado que hubiera otros candidatos, sí, posiblemente sí, pero el tema es, lo que está en juego es el país. Oye, Fernando, yo no pierdo de vista, lo que está en juego es democracia o dictadura. Permíteme eso es lo que estamos, algo, por favor. ¿Cuál es tu sentir, más allá de la postura oficial que tengas que decir, tu sentir respecto a la ausencia de la sociedad civil en estas listas? Yo esperaba más gente de la sociedad civil, pero lo importante es ganar la elección porque nos jugamos la democracia en el país. Y entonces es poner en el centro el país, porque en esta elección nos jugamos la democracia. Eso es lo fundamental. No la historia de uno puede haber injusticia porque no estuvo integrado es lo mismo de siempre. O quizás una persona no debió estar, pero lo importante no es nuestra vida personal de otros. Lo importante hoy es el país como nunca. No fue como se ha dicho a través de redes sociales, una traición a la sociedad civil, que los hayan movilizado contra la desaparición del INE, etcétera, y que no les hayan pagado bien. Yo no llamaría traición. No, porque además ya no nos conocemos. Lo que necesitamos ahorita es cerrar filas para defender la democracia en el país. Pero además, ¿qué calidad moral nos vienen a debatir los de Morena cuando hoy todo se decide por dedazo? Encuestas. No, perdón, es Dedosky. La encuesta es Dedosky, todo el mundo lo sabemos. Es más, los primeros que han denunciado que las encuestas no tienen credibilidad son los de Morena. Ahí están todos los testimonios. Tan funcionan que la doctora Claudia Sheinbaum en todas las encuestas está 2-1 o 3-1 por encima de su ¿No viste la encuesta hoy de Alejandro Moreno? En donde perdieron 6 puntos. Vamos a escuchar a Juan y con eso precisamente por eso, frente al autoritarismo que denuncia Fernando, pero también frente al autoritarismo de esos 3 dirigentes que se ponen a sí mismos, más allá de sociedad civil, ni siquiera cuadros nuevos, cuadros distintos, diferentes.
usan el poder para beneficiarse solamente ellos mismos. Por eso el país requiere una tercera opción. Ese es Movimiento Ciudadano y vamos a hacer la sorpresa en las próximas elecciones presidenciales. Gracias a los tres por haber estado con nosotros el día de hoy.